Buenas noches. Ayer cerramos el programa con la interrogante de si Goyo Gómez, precandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, había sido secuestrado o detenido por las autoridades. Aventuramos, al ver esas imágenes, que por haber sido esposado tenía que tratarse de una detención. Media hora después de que transmitimos las imágenes, media hora después de transmitidas esas imágenes aquí y de que hicimos las preguntas, las autoridades de Veracruz se comunicaron con la esposa de Goyo Gómez. Veintiocho horas después de que Gregorio Gómez, precandidato perredista, fuera sacado así de su negocio en Tihuatlán, Veracruz, por 4 sujetos armados. 28 horas después de que se pensara que había sido secuestrado y que su familia lo buscara en fiscalías y corporaciones policíacas, hoy la Fiscalía de Justicia de Veracruz, en un escueto y confuso mensaje de Twitter, informó que Gregorio está detenido en la Subunidad Integral de Procuración de Justicia en el municipio del Álamo y que fue detenido por elementos de la Fuerza Civil por hechos ocurridos en la localidad de La Concepción. 5 horas antes, por la mañana, la esposa de Gregorio Gómez, Cita Loya, informó que lo había encontrado durante la madrugada. Como a las 11 más o menos, recibí una llamada y ya me hablaron de la Fiscalía de Álamo. Ya me contestó mi esposo y me dijo que estaba bien, que no me preocupara. Su esposo Gregorio Gómez, Goyo Gómez, no fue secuestrado, fue detenido. Supongo que está detenido, pero ¿con qué orden? ¿Bajo qué cargo? ¿Y cómo? O sea, llegaron al negocio sin ninguna orden. No sí. Solo habló por teléfono, sino que lo vieron. Sí, fui a verlo. Sí lo vi mal. Está golpeado. Yo no sé, miren, la verdad, sinceramente, yo siento que estas son cuestiones políticas. Sumado a la desinformación, la detención del precandidato perredista está plagada de inconsistencias. No solo por la incomunicación que sufrió el detenido, sino porque los datos de su aprehensión no concuerdan con lo asentado en el Registro Nacional de Detenciones. De acuerdo con el video de su detención, los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana dentro de su negocio de autopartes, en el municipio de Tihuatlán. Las imágenes son claras al mostrar cómo lo meten en la camioneta y se lo llevan 4 agentes. La ficha de detención llenada por las autoridades de Veracruz señala que Gregorio Gómez Martínez fue detenido a las 5:48 de la tarde en la localidad de La Concepción, en el municipio Álamo, Veracruz. Es decir, casi 7 horas después y a 31 kilómetros de distancia del negocio del precandidato perredista, de donde fue sacado, esposado y vendado de los ojos por los agentes de la Policía Estatal. ¿Qué es esto? La autoridad informa que lo detuvieron 7 horas después de estas imágenes y a 30 kilómetros de este lugar. ¿Qué es esto con la autoridad de Veracruz? El abogado del señor Goyo Gómez, el abogado Jesús Velázquez, quien está a cargo de este caso, nos confirmó hace unos momentos que la Fiscalía de Veracruz acusa al precandidato del PRD, a Goyo Gómez. ¿De qué lo acusa? De posesión de arma de fuego. Entonces, la Fiscalía se tardó un día en informarle a él y a sus abogados por qué lo detuvieron y además mandaron a 4 agentes a detenerlo por portación de arma de fuego en su taller. Si las cosas son como dice el abogado, va a ser muy difícil poner en duda que en Veracruz hay una cacería judicial contra candidatos y figuras de la oposición. Entre célebres montajes de 2005, Florence Cassés e Israel Vallarta eran unos secuestradores. Es cierto que el montaje televisivo de la policía de Genaro García Luna sobre la detención de los secuestradores ensució la captura y ocasionó que Florence Cassés saliera de la cárcel. Pero eran unos secuestradores. Y la policía de entonces los detuvo. Que no se olvide eso en medio del ruido de hoy, del ruido de esta mañana.
Que no se olvide que más allá del montaje estaban secuestrados Ezequiel, la señora Cristina y su hijo Cristian. Al menos ellos tres, aunque se sabe que había más. Ezequiel, la señora Cristina y su hijo Cristian. Bueno, al terminar el programa nos buscó Cristian, el hijo de la señora, Cristian Ramírez, el muchacho secuestrado. En aquel entonces tenía 11 años. Nos dijo que quería hablar con nosotros, nos dijo que quería decir esto. Han debido pasar 5.650 días para que Cristian Ramírez hable por primera vez a un medio de comunicación y reiterar la que considera la primera de las verdades y de la que menos se habla. Él y su madre Cristina fueron secuestrados sin lugar a dudas para ellos por la francesa Florence Cassé y el mexicano Israel Vallarta, cuya salida de prisión parece ser cuestión de horas. Vamos acercándonos a los 16 años. 16 años después, ¿tú te mantienes absolutamente seguro de que el señor Israel Vallarta y la señora Florence Cassé lo secuestró a ti y a tu madre? Así es, estoy plenamente seguro de eso. Se han dicho 1000 veces, sí los reconozco y todo. Lo dicho ya está dicho y lo hecho está hecho. Simplemente ahorita no sé por qué rollos quieran hacer esto. Me acuerdo perfecto de ese día. Estábamos en casa, recibimos la noticia de la resolución y nos pusimos a llorar. Mi familia y yo estábamos tristes, estábamos sacados de onda con la situación, muy tristes de verdad. Sentíamos impotencia, claro que sentíamos enojo, furia, pero pues no había más que hacer. Yo tengo miedo, claro que tengo miedo. Eso no quita que no tenga molestia, tenga coraje, pero claro que tengo miedo, porque yo sé lo que viví. ¿El miedo ya no se va? Ya no se va. El miedo sigue ahí, el miedo siempre está ahí en las noches, pues, con pesadillas, con mil cosas, con recuerdos, con olores, con sabores. En esos olores, en esos sabores, en estos sonidos, ¿sí o sí estuvieron Israel y Florence? Sí. Hace 2 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador resucitó el affaire Cassé para desmarcar a su gobierno de una vacuna contra el coronavirus mala. Ese tipo de... ¿Cómo fue la manera en que me rescataron y todo? Pero sí te digo, él es un secuestrador, yo soy una víctima, nada más. Yo no pedí ese tipo de montaje, yo no pedí nada de eso. Humberto Padgett le preguntó también a Cristian Ramírez qué opinaba de lo que parece ser pues toda una estrategia de la actual administración para sacar de la cárcel a Israel Vallarta. A estas alturas va a sonar a lo mejor un poco contradictorio, pero ya no me interesa de verdad si el señor Vallarta sale libre o no. De verdad ya no me interesa eso, ya pasaron muchos años. Solo sí me gustaría que todos sepan que él es un secuestrador y que yo, mi familia y yo somos las víctimas. 16 años después, ahí está una de las 3 víctimas, de las 3, cuando menos 3 personas que estaban pues en la casa del señor Vallarta, donde estaba Florence Cassé. Hoy parece estar en marcha toda una estrategia para sacar de la cárcel al señor Vallarta. Tendrán sus razones quienes están trabajando en ello, pero que no se olvide que más allá de los montajes y de García Luna y de lo que hicieron los medios y de lo que sea, era el montaje de rescate de 3 personas que sí estaban secuestradas. Una de ellas, hoy joven de 27 años, en aquel entonces un niño, Cristian Ramírez. 16 años después. La entrevista completa la vamos a poner en nuestras redes sociales. Bueno, hoy se dio a conocer que se rompió ayer, fue el día récord, qué bueno, de vacunas aplicadas, 24 horas en México, fueron poco más de 530,000 vacunas, qué bueno. Por la mañana conversamos con el secretario de Hacienda, con Arturo Herrera, sobre las vacunas contra el coronavirus.
el secretario fue el primer funcionario del gobierno. No fue alguien de la Secretaría de Salud, fue el secretario de Hacienda, que nos da una explicación lógica de por qué 1.300.000 vacunas que ya están en territorio mexicano, que ya están en poder del gobierno mexicano, no han sido distribuidas y aplicadas. Tuvimos que preguntárselo hoy al secretario de Hacienda. Hay una serie de vacunas que requieren una segunda dosis. Pensamos que en 3 semanas se cumple el periodo al que le tienes que aplicar a un grupo que recibió la primera dosis y te llegan unas en 10 días. Esas, en lugar de aplicárselas a un nuevo grupo, las tienes que guardar por unos días porque son las que les vas a aplicar para la segunda dosis. Entonces, la mayor parte de los rezagos que están ustedes viendo ahí es porque cuando ya se están cumpliendo las fechas de las segundas dosis, algunos de los lotes que llegan se tienen que reservar partes para esas segundas dosis. No es tan complicado, ¿no? Se están reservando un buen número de vacunas para garantizar segundas dosis de vacunación. Pero esto que le tomó 20 segundos, 30 segundos decir, expresar, explicar al secretario de Hacienda, parece que no lo pueden decir o no lo pueden decir con claridad los funcionarios de la Secretaría de Salud. En la mañana llegó un cargamento, uno más de vacunas de Pfizer, y el gobierno federal insiste en que muy pronto se van a tener las vacunas necesarias para todos los adultos mayores. Sin embargo, las etapas de vacunación se siguen atrasando, se siguen recorriendo. Este es el panorama al cerrar este jueves. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, aseguró que gracias a las dosis de Pfizer que se han recibido esta semana y las que se tienen programadas para la siguiente semana, se cumplirá el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores, al menos con una dosis, antes de que termine el mes de abril. Para cumplir el compromiso del presidente López Obrador, el gobierno federal tendría que distribuir todas las vacunas que no han aplicado y se tendrían que cumplir los envíos programados. México ha recibido al día de hoy 16 millones de vacunas y se han aplicado más de 10 millones y medio, lo que significa que al día de hoy hay 5.400.000 vacunas que ya están en territorio mexicano esperando para ser aplicadas. ¿Cuántas vacunas necesitan? El compromiso es vacunar a 15 millones de adultos mayores y, según la Secretaría de Salud, 8.300.000 adultos mayores ya han recibido al menos una dosis. Es decir, que están pendientes 6.600.000 adultos. Si el gobierno mexicano recibe en los próximos días 1.200.000 vacunas, tendrá dosis suficientes para aplicar a todos los adultos mayores del país. A pesar de este compromiso, de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación actualizada esta semana, se tiene planeado vacunar a adultos mayores y al resto del personal de salud durante mayo. En mayo y junio se vacunaría a las personas de 50 a 59 años. En junio y julio, a quienes tengan entre 40 y 49 años. Y el resto de la población sería vacunada entre julio y marzo del próximo año. Pero si las vacunas no llegan, estas etapas pueden volver a retrasarse. Si no llegan las vacunas, si no se distribuyen las que ya se tienen, pues las etapas seguramente se seguirán recorriendo. Ojalá se cumplan los acuerdos, como el que nos informó por la mañana también el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. COVAX le empezó ya a entregar a un número muy importante de países y nos pasó un poquito a la cola sin que nos dieran una explicación que fuera aceptable. La intuición que nosotros tenemos es que vieron que el programa de vacunación de México iba mejor que en otros países y decidieron privilegiar a otros países. Pero esto motivó ya, en concreto te lo puedo decir muy abiertamente, una queja mía en la reunión del G20 hace 2 días. Ya se calendarizaron las primeras vacunas de COVAX para entregarse entre la última semana de abril y la primera de mayo. ¿Cuántas, Arturo? 5.532.000 a entregarse entre abril y mayo. La que nos asignaron esta vez son las de AstraZeneca. Pues ojalá. En las protestas de trabajadores del sector salud que exigen ser vacunados en abril. Hoy fueron trabajadores del Hospital Psiquiátrico del Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud Federal, médicos, enfermeras, trabajadores protestaron ahí frente a las instalaciones del hospital. Esto es en la zona de los institutos nacionales, en el sur, en Tlalpan. Exigen vacunas contra el coronavirus y equipo de protección personal. Se supone que mañana
recibirán una respuesta, ellos y los médicos privados, de cómo va a ser el proceso para vacunarlos, pero bueno, ya vimos cuáles son las prioridades de la política de vacunación. El presidente López Obrador, por si hiciera falta, hoy subrayó que se van a tener que esperar. Por lo pronto, tenemos una población objetivo que son los adultos mayores. Entonces, no vamos a tomar ninguna otra decisión hasta terminar lo más pronto posible de vacunar a los adultos mayores. Esa es nuestra población objetivo. Ya se vacunó a quienes están en hospitales COVID. Eso fue lo primero. Y lo segundo son adultos mayores. Pues a ver qué les dicen a los médicos que protestan, qué les dicen mañana a las autoridades de la Secretaría de Salud. Y esta tarde la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México suspendió por riesgo sanitario uno de los módulos donde se realizaban pruebas COVID en la Terminal 1 del aeropuerto. Este módulo es el Laboratorio Médico Tadeo. De acuerdo con la Organización Mexicanos contra la Corrupción, 6 de los 8 módulos de pruebas COVID que están ubicados en el aeropuerto no cuentan con autorización del INDRE, el Instituto de Diagnóstico Epidemiológico. El Laboratorio Médico Tadeo era justamente uno de ellos. Y los cerraron. Los otros que dicen que también, vamos a ver si es cierto o no. Las cifras de mexicanos, eso sí, estos no son probables, son personas, son actas de defunción. 548 mexicanos murieron en las últimas 24 horas, reconocidos por la Secretaría de Salud, lo que eleva el total a más de 206,000, más los 33,000 reconocidos por el INEGI, pone la cifra en prácticamente 240,000. Así es, Ciro, vamos a ver las 24 horas para todos los países, vamos a ver el comparativo de países en las últimas 24 horas. Brasil otra vez tiene récord, te lo dije el martes que tuvo récord, hoy es el récord más alto de la pandemia. Y Estados Unidos otra vez se dispara. Otra vez se disparó con 2,564, Brasil con más de 4,200, México se ha mantenido con 548 y ahí vemos cómo va Brasil casi llegando a los 350,000 muertos. Bueno. Vamos a otros temas. Se publicó hace unos momentos el proyecto de resolución que elaboró el magistrado electoral del Tribunal Federal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez, y que presentará mañana a sus compañeros del Tribunal Electoral Federal sobre el caso de Félix Salgado Macedonio. El proyecto confirma la multa a Morena por no haber presentado informes de gastos de precampaña en el caso de Guerrero, pero se reconoce que sí se hizo precampaña y que no se presentó un reporte de gastos. Pero el proyecto, si así lo votan, mañana así será, pide devolverle el caso al INE, el caso de Félix Salgado Macedonio, para que el INE revise, valore si la sanción de quitarle la candidatura es proporcional con la falta que cometió Félix Salgado Macedonio. De acuerdo con el proyecto, el INE tendría un plazo de 48 horas a partir de la notificación, que podría ser mañana en la noche, el sábado en la mañana. Tendría 48 horas el INE para volver a revisar el caso y determinar si la sanción, ya no hay duda de que Félix Salgado Macedonio sí hizo precampaña y no presentó gastos. Lo que le pediría el Tribunal Electoral al INE es que el INE reconsidere, si no es excesivo, cancelarle la candidatura. La cancelación del registro sigue siendo una opción. Eso por lo que toca a Félix Salgado Macedonio. Parece que en el caso del candidato de Raúl Morón, candidato de Morena a Michoacán, sí le van a restituir la candidatura, pero bueno. Así es, y por cierto, esta tarde el señor Félix Salgado Macedonio realizó una protesta contra el INE en el puerto de Acapulco. Sin conocer todavía este proyecto de sentencia, Félix Salgado dijo estar confiado en la resolución de que mañana voten los magistrados del Tribunal Electoral. Dijo que espera que esa resolución sea corrigiendo la decisión equivocada de los 7 consejeros del INE. Salgado Macedonio insistió en que va a seguir realizando protestas pacíficas en defensa de la democracia. Y una larga audiencia en
contra del ex senador panista Jorge Luis Lavalle está teniendo lugar en el reclusorio norte. La Fiscalía General de la República lo acusa de delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Esto luego de ser señalado por supuestamente recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética hace ya varios años en el gobierno del presidente Peña Nieto. Aunque estos delitos no ameritarían prisión preventiva, la Fiscalía General le pidió al juez que se dicte, que se mande a la cárcel al señor Lavalle. Vamos a ver cuánto más dura esta audiencia, y es la primera. Estamos en abril y es la primera audiencia de uno de los señalados en el caso de Emilio Lozoya. ¿Se acuerdan de Emilio Lozoya? ¿Se acuerdan? Que se fue prófugo, que lo capturaron en España, que regresó, que nunca pisó la cárcel, que iba a acusar a muchas personas. Pues estamos en abril con la primera audiencia, la de un ex senador, el senador Lavalle. Y hoy se confirmó que marzo fue el mes con más migrantes detenidos al cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde México en los últimos 15 años. Estados Unidos detuvo durante marzo a más de 172,000 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera desde México, 71% más que en febrero. La mayoría de las personas detenidas por cruzar ilegalmente a Estados Unidos en marzo son mexicanos, prácticamente 1 de cada 3. Es la cifra más alta en los últimos 4 años. Le siguen Honduras y Guatemala. La llegada de migrantes se disparó en los primeros meses del gobierno de Joe Biden. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza dice que la migración bajó a principios del año pasado por la pandemia, pero que desde abril fue creciendo constantemente debido a problemas como la violencia, desastres naturales y pobreza en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Soy nacionalista de la capital de Guatemala. Y aquí le digo a todos mis compatriotas, los que piensan agarrar este viajecito, que lo piensen muy bien, que es duro. La crisis de los menores migrantes no acompañados es evidente. En el último mes fueron detenidos 18,890. Es la cifra más alta desde que se realiza este conteo. Mi papá ya no tenía dinero, pues. Esa que me fuera a salir de comida. ¿Quieres hacer? Sí. ¿Ah? ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. Tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. ¿Te pueden robar? Miedo. ¿Tienes miedo? Okay. Sí. Y bueno, durante marzo Estados Unidos detuvo a 28,000 migrantes más de los que detuvo en mayo de 2019. ¿Por qué lo estamos comparando con mayo de 2019? Porque fue la fecha en la que el entonces presidente Donald Trump amenazó a México con aranceles si no contenía el paso de los migrantes. Esa vez se detuvieron a 144,000 migrantes. El mes pasado se detuvieron a 172,000. 28,000 más que en aquel entonces. 28,000 que cuando estábamos amenazados por Donald Trump. Sí. La diferencia con Joe Biden es que todavía no hay ninguna amenaza en ese sentido. Así es, hoy por cierto el presidente López Obrador dijo que está confiado en que el Congreso de Estados Unidos apruebe una iniciativa para apoyar con $4,000 millones a Honduras, Guatemala y El Salvador. Temprano el presidente insistió en que ese dinero va a ayudar al desarrollo y a reducir la migración. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó datos actualizados sobre las desapariciones en México. En lo que va de este gobierno, con cifras actualizadas hasta el día de ayer, se han reportado un poco más de 44,000 personas desaparecidas. Más de la mitad ya las localizaron. De estas personas localizadas, la mayoría, 9 de cada 10, fue localizada con vida. De la cifra total de desapariciones, 24.8 son mujeres, es decir, 1 de cada 4 casos fue una mujer. La mitad de las mujeres desaparecidas son niñas y jóvenes entre los 10 y 19 años. Alejandro Encinas enfatiza que las desapariciones de niñas y jóvenes están vinculadas al fenómeno de la trata de personas, un fenómeno
que dijo que tienen que atacar. Y bueno, la bancada de Morena en el Senado aplazó la discusión de la ley federal para la regulación de la marihuana hasta el periodo ordinario de sesiones, que va a ser en septiembre. ¿Otra vez? Otra vez, y ahorita te voy a decir por qué. Porque Ricardo Monreal explicó que buscan la posibilidad de solicitar una nueva prórroga para la discusión de esta ley, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un plazo hasta el 30 de abril para aprobarla. Ricardo Monreal insistió en que la iniciativa se debe modificar porque los diputados la votaron con inconsistencias. En otras épocas se decía patear el bote. Patean y patean y patean el tema de la marihuana. No. Así es. Bueno, gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Kimberly. Vamos a ver esto, porque hay mucha preocupación. Se habla de que vienen cortes de agua, que vienen grandes sequías ya para los próximos días, en abril y también en mayo. Bueno, ha llovido poco, se han registrado menos lluvias que en otros años. Hay un nivel bajo de los ríos, presas y arroyos tienen al 70% del país en una condición de sequía, si hay un problema, si hay una crisis. Las grandes zonas metropolitanas, como el Valle de México y Guadalajara, anunciaron cortes al suministro para las próximas semanas. Más o menos así están las cosas. No es la sequía que viene, es la sequía que ya llegó. Según el último informe de la Comisión Nacional del Agua, el 71% del territorio nacional está afectado por una sequía que va de moderada a extrema. 1,295 municipios registran ya niveles de sequía. Solo Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán se salvan de entrar al mapa del estiaje nacional. En cambio, en Sonora, Durango y Sinaloa es donde llueve menos. Los tres estados tienen amplios porcentajes de su territorio sufriendo sequía extrema. El centro del país también está en este mapa. Según la Comisión Nacional del Agua, la mayor parte de la Ciudad de México y su área conurbada están clasificadas en sequía moderada. Según la definición, sequía moderada implica algunos daños en los cultivos y pastos, existe un alto riesgo de incendios y bajos niveles de embalses, situación que ya sufre el Valle de México. El nivel de agua que registran las tres grandes presas del sistema Cutzamala, el sistema que le da de beber a esta mancha urbana, está en 46%, cuando el promedio histórico para estas fechas es de 69.5%. La presa El Bosque registra un 37% de almacenamiento. Estas son imágenes del embalse levantadas hace unas horas. La presa Villa Victoria tiene un 35% de almacenamiento. El agua se ha recorrido, dejando playones en todo su perímetro. Y la presa Valle de Bravo está a 55% de su capacidad. Así se ve hoy este lugar, presumido como atractivo natural del pueblo mágico que lleva su nombre. El panorama se repite prácticamente en todo el país. Menos agua en más presas, más necesidad en un mayor número de municipios rurales y urbanos de México. Es abril del 2021. La esperada sequía ya llegó. Así las cosas, para darnos una idea, estamos en abril. Y en medio de esta situación que afecta la disponibilidad de agua para quizá millones de personas, en medio de todo esto, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, se quedó sin directora. Blanca Elena Jiménez dejó hoy su oficina por motivos personales, así se explicó, para ser propuesta embajadora de México en Francia. En su lugar llega Germán Martínez Santoyo, quien ya trabajó también en CONAGUA en medio de esta crisis. Cambios en la CONAGUA. La inflación altísima, 4.67%. ¿Qué es esto? La inflación más alta de los últimos 27 meses. La inflación más alta para un marzo desde hace 10 años. La mitad, más o menos la mitad del incremento de precios se explica por el incremento al precio del gas y al precio de la gasolina. Pero ahora sí nos cerremos los ojos. Cierra los ojos. Es más, échame la cámara. Vamos a cerrar todos los ojos durante un par de segundos. Ya ven, ya no pasó. El gobierno ha dicho durante las últimas 3 semanas que no hay gasolinazo, que no ha aumentado el precio de la gasolina, que no hay problema de la gasolina. Y luego
La mitad de la inflación más alta en más de 2 años, de la inflación más alta para un marzo en más de una década, se explica, como diría Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, por el incremento en el precio de la gasolina, no que no ha aumentado. ¿Y seguirá? Seguirá, mira, ahora hay que poner las cosas en perspectiva. Hace un año el precio del petróleo andaba por ahí de los $7, cuando Rocío Nale fingía que le aplaudían y todo eso. Hoy la mezcla mexicana anda arriba de los 50 y todos los marcadores andan muy arriba. Se entiende es un efecto aritmético. El problema aquí es que el gobierno ha faltado a la verdad diciendo que no hay incremento en el precio de la gasolina, que es razonable, que por la base de comparación es razonable. El problema es cuando dices cosas políticamente faltando a la verdad, faltando a lo que es importante. Y la inflación va a seguir subiendo, Ciro. Si vemos los precios al productor, si vemos la inflación subyacente, muy disparados. Vamos a ver un año. Como decías, ¿quién pierde? ¿Quién es el primero en perder cuando sube la inflación? El más pobre. Típicamente los expertos dicen que la inflación es el impuesto que se le cobra a los más pobres. Y por eso es grave. Y por eso habría que pensar, en lugar de cómo le hacemos para fingir que no pasó, que no está subiendo la gasolina, para que baje la inflación. ¿Por qué no hacemos? La inflación baja por medidas de política monetaria. ¿Por qué no hacemos lo que debemos hacer con la energía, con el petróleo, con la gasolina? Generar una mayor competencia que baje los precios por el mercado, no por la vía de la estatización. Pero no le toques una coma y mejor remátala, David. Pues muy divertido que no le toquen una coma. El asunto de la ley eléctrica y el asunto de hidrocarburos que hoy aprobaron en la Cámara de Diputados van a terminar en tribunales y van a terminar, como lo ha dicho ya hace muchos meses el padre del análisis superior, en una negociación. Así es como se arreglan las cosas, no imponiéndose. Cerramos con una buena noticia. Hoy se dio a conocer que el historiador, escritor, articulista Enrique Krause obtuvo el Premio de Historia Órdenes Españolas. Krause obtuvo este prestigiado premio que se entrega en España por su trayectoria, por su pensamiento, por su trabajo. Felicidades. En los momentos más controvertidos y oscuros de México, en los últimos 50 años, nunca han faltado las brillantes, puntuales y certeras reflexiones de Enrique Krause, un baluarte del pensamiento liberal en México y en el mundo occidental. Enrique Krause, desde siempre, el gran crítico de los excesos del presidencialismo mexicano. Felicidades. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.